¿Sabías que los años 70 en Argentina fueron mucho más que un periodo de crisis y dictadura? Fueron años de efervescencia, de lucha y de cambios profundos que sacudieron al país. En este video vamos a explorar cómo surgió un movimiento popular que cuestionó el poder, los motivos detrás del retorno de Perón y cómo todo desembocó en uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. ¿Por qué se llegó a tanto? ¿Qué enseñanzas nos dejaron esas luchas? Quédate, porque vamos a desentrañar esta década llena de contradicciones, ideales y lecciones que todavía resuenan. La década de los 70 no puede entenderse sin mirar al final de los años 60, cuando los movimientos de resistencia comenzaron a consolidarse en Argentina. El punto de inflexión fue 1969, con el histórico Cordobazo, un levantamiento obrero y estudiantil, que puso en jaque a la dictadura de Onganía. Este evento marcó el inicio de una etapa de radicalización, donde las huelgas ya no se limitaban a lo económico, sino que adquirían un fuerte contenido político. El Cordobazo no fue un hecho aislado. En ciudades como Rosario, Mendoza y Tucumán, los azos se convirtieron en símbolos de resistencia. La clase obrera, unida a estudiantes y sectores populares, comenzó a tomar las calles con una fuerza que la represión no lograba detener. En Córdoba, sindicatos como el CITRAC y el CITRAM, ligados a las plantas de Fiat, lideraban con una postura clasista y combativa que rechazaba tanto a las patronales como a la burocracia sindical. Este clima de lucha no surgió de la nada. Venía alimentado por años de represión y pérdida de derechos. Desde la Revolución Libertadora en 1955, que derrocó a Perón, se había instaurado un sistema de persecución política y social que eliminó conquistas laborales, proscribió el peronismo y permitió la intervención de sindicatos. Pero también surgió una nueva generación de activistas y dirigentes, jóvenes inspirados por el ejemplo de la Revolución cubana y figuras como el Che Guevara. A principios de los años 70, mientras las luchas obreras y populares seguían creciendo, el panorama político dio un giro inesperado. La dictadura comenzó a negociar una transición con los partidos tradicionales. Este proceso, conocido como el Gran Acuerdo Nacional, GUAN, fue impulsado como una salida controlada ante el clima de crisis. Pero lo que verdaderamente marcaría este periodo fue el retorno de Juan Domingo Perón, tras 18 años de exilio. Perón era visto por muchos sectores como la figura capaz de apaciguar la efervescencia social. Tanto la clase trabajadora como sectores de la burguesía lo percibían como una solución. Para los primeros, representaba la esperanza de recuperar los derechos perdidos. Para los segundos, era el líder que podría frenar un escenario que comenzaba a parecer revolucionario. En 1972, Perón regresó brevemente al país y, aunque no podía ser candidato debido a las restricciones legales, designó a Héctor Cámpora como su representante en las elecciones presidenciales. El lema "Cámpora al gobierno, Perón al poder" movilizó a millones de personas, consolidando la expectativa de un cambio profundo. El triunfo electoral en 1973 marcó un momento de euforia. Cámpora asumió el 25 de mayo en un ambiente festivo, y una de sus primeras medidas fue la liberación de presos políticos. Sin embargo, la alegría no duraría mucho. Solo 49 días después, Cámpora renunció, dando paso al retorno definitivo de Perón y a un reordenamiento político que pronto mostró profundas contradicciones. El regreso definitivo de Perón estuvo marcado por la tragedia de Ezeiza. El 20 de junio de 1973, una multitud se congregó para recibirlo, pero lo que debía ser una celebración se convirtió en un baño de sangre. La derecha peronista, con apoyo de sectores armados, atacó a las columnas de la izquierda peronista, dejando decenas de muertos y cientos de heridos. Este evento evidenció las divisiones internas en el movimiento, con una derecha decidida a eliminar cualquier disidencia. Una vez en el poder, Perón consolidó su liderazgo, pero bajo un enfoque más conservador del que muchos esperaban.
El llamado Pacto Social, que buscaba contener la inflación mediante acuerdos entre empresarios, sindicatos y el gobierno, generó tensiones con los sectores más combativos. Mientras tanto, organizaciones como Montoneros, que habían apoyado su retorno, comenzaron a enfrentarse a la dirección que el peronismo tomaba. El gobierno de Perón representó un intento por contener el ascenso obrero y popular que había caracterizado los años anteriores. Aunque su figura seguía siendo respetada por amplios sectores, la creciente represión y la alianza con sectores de la derecha minaron la confianza de muchos. Tras el retorno de Perón al poder en 1973, las esperanzas de cambio comenzaron a desvanecerse rápidamente. A pesar del entusiasmo inicial, las políticas económicas y sociales del gobierno pronto revelaron sus limitaciones. La estrategia de conciliación entre empresarios y sindicatos, simbolizada en el Pacto Social, se convirtió en una fuente de tensiones. El Pacto Social buscaba frenar la inflación mediante un congelamiento de precios y salarios. Sin embargo, esta medida golpeó a la clase trabajadora, que ya enfrentaba un aumento constante en el costo de vida. Mientras tanto, la economía nacional comenzó a mostrar signos de debilidad. El precio de los granos cayó en los mercados internacionales, afectando gravemente las reservas de dólares del país. En este contexto, los conflictos laborales se multiplicaron. Uno de los puntos de quiebre fue el Rodrigazo en 1975, un ajuste económico brutal impulsado por Celestino Rodrigo, ministro de Economía del gobierno de Isabel Perón, tras la muerte de Perón en 1974. Este plan incluía un aumento de precios y tarifas de hasta el 200%, junto con una devaluación masiva del peso, mientras los aumentos salariales apenas alcanzaban el 45%. La respuesta fue inmediata: huelgas masivas y protestas en todo el país. El descontento no solo se manifestó en las calles, sino también en las fábricas. Surgieron las coordinadoras obreras, verdaderos bastiones de autoorganización que representaban a sindicatos, delegados y comisiones internas combativas. Estas estructuras, independientes de la burocracia de la CGT, llegaron a encuadrar a más de 100.000 trabajadores en el Gran Buenos Aires, siendo comparadas con los cordones industriales de Chile en 1973. En paralelo, la represión se intensificó. El gobierno de Isabel Perón, debilitado políticamente, recurrió a la violencia como herramienta de control. La AAA, Alianza Anticomunista Argentina, una organización paramilitar creada durante los últimos meses del gobierno de Perón, se convirtió en un brazo represivo encargado de perseguir, secuestrar y asesinar a líderes sindicales, activistas políticos y estudiantes. Este clima de terror marcó una escalada en la confrontación social. Entre los episodios más emblemáticos de esta etapa se encuentra el Villazo de Villa Constitución en 1975, una huelga combativa de los trabajadores metalúrgicos contra la burocracia sindical, las patronales y el gobierno. La respuesta fue brutal. Fuerzas policiales y militares ocuparon la ciudad, deteniendo a más de 300 trabajadores y reprimiendo con extrema violencia. Sin embargo, los trabajadores resistieron durante meses, organizando comités de huelga y formas de autodefensa. El Rodrigazo marcó el primer paro general contra un gobierno peronista, una muestra del nivel de conflicto que se vivía. A medida que la crisis económica se profundizaba, el gobierno de Isabel se tambaleaba, incapaz de contener las tensiones. Esta etapa dejó en claro que el país estaba al borde de un abismo. Pero espera, porque es momento de hablar de un suceso que cambió la historia para siempre del país. Para mediados de los años 70, Argentina vivía un clima de extrema tensión social, económica y política. El gobierno de Isabel Perón, debilitado por la crisis económica, la presión de las clases trabajadoras y los conflictos internos del peronismo, enfrentaba a un país al borde del colapso. La combinación de inflación descontrolada, ajustes económicos impopulares y la creciente polarización política creó un escenario propicio para la intervención militar.
La represión se convirtió en la principal herramienta del gobierno para intentar controlar el país. En 1975, se declaró el estado de sitio, otorgando amplios poderes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad para reprimir cualquier forma de disidencia. La AAA intensificó sus ataques, asesinando a cientos de dirigentes políticos, sindicales, artistas y estudiantes. La violencia ya no era encubierta, se había institucionalizado como política de Estado. En este contexto, las Fuerzas Armadas comenzaron a tener un protagonismo cada vez mayor. El Operativo Independencia, iniciado en Tucumán en 1975, fue el primer ensayo de militarización total en Argentina. Bajo el pretexto de combatir la insurgencia, el ejército tomó control de la provincia, desatando una represión brutal contra trabajadores, campesinos y cualquier sospechoso de simpatizar con ideas izquierdistas. Mientras tanto, los sectores combativos del movimiento obrero seguían resistiendo. Las coordinadoras obreras, que habían demostrado su fuerza durante el Rodrigazo, continuaban organizando paros y huelgas, desafiando tanto a las patronales como al gobierno. Sin embargo, la represión y la falta de una estrategia política clara comenzaron a debilitar a estos sectores. A fines de 1975, la situación llegó a un punto crítico. La guerrilla, representada por organizaciones como Montoneros y el ERP, también enfrentaba un declive. Su estrategia de lucha armada, basada en acciones aisladas y ataques al aparato militar, no lograba generar un apoyo masivo entre las clases trabajadoras y populares. Además, estas acciones fueron utilizadas como excusa por el gobierno y las Fuerzas Armadas para justificar una escalada represiva. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el control del país en un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Isabel Perón. La dictadura militar que se instauró, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, implementó un plan sistemático de desaparición forzada, tortura y asesinato de miles de personas. El objetivo no era solo acabar con la guerrilla, que ya estaba debilitada, sino destruir cualquier forma de organización popular que pudiera cuestionar el modelo económico y social que los militares buscaban imponer. El golpe marcó el fin de una etapa de ascenso y lucha popular, que había comenzado en 1969. Con un país sembrado de terror, la dictadura clausuró las aspiraciones de cambio y abrió un periodo de oscuridad que dejó cicatrices profundas en la sociedad argentina. La década del 70 dejó una huella imborrable en la historia de Argentina. Fue una etapa marcada por la esperanza, la lucha y el sacrificio, pero también por la violencia y el desencanto. La memoria de aquellos años sigue siendo motivo de debate, tanto por lo que representaron como por las lecciones que nos dejaron. Por un lado, los 70 nos muestran el poder transformador de la organización popular. Los movimientos obreros, estudiantiles y sociales demostraron que es posible desafiar estructuras profundamente arraigadas. Eventos como el Cordobazo o el Villazo de Villa Constitución no solo frenaron políticas represivas, sino que evidenciaron el protagonismo de las clases trabajadoras y su capacidad de liderazgo en momentos críticos. Sin embargo, este periodo también dejó en claro los límites y desafíos de las luchas populares. La falta de una estrategia unificada y la fragmentación entre distintas corrientes políticas, desde el peronismo tradicional hasta las organizaciones de izquierda y los sectores sindicales combativos, debilitaron al movimiento. Las divisiones internas facilitaron el avance de la represión estatal y de las políticas reaccionarias impulsadas por las élites. Otro aspecto fundamental de los 70 es el impacto de la represión en la construcción de la memoria colectiva. La dictadura militar que se instauró en 1976 no solo buscó eliminar físicamente a sus opositores, sino borrar sus ideales, sus luchas y sus logros. Sin embargo, el legado de las víctimas de la represión sigue vivo en la sociedad argentina, gracias al trabajo incansable de organizaciones como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, hablar de los 70
Es un ejercicio necesario para entender cómo llegamos al presente. Las luchas de aquella década dejaron importantes enseñanzas sobre la importancia de la organización, la solidaridad y la resistencia frente a las injusticias. También nos recuerdan que la historia no está escrita de forma definitiva y que los cambios profundos requieren de estrategias claras, unidad y visión a largo plazo. La memoria de los 70 sigue siendo una herramienta poderosa para inspirar nuevas generaciones. Recordar no es solo un acto de justicia para quienes dieron su vida en la lucha, sino también un compromiso con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Este recorrido por la década de los 70 no termina aquí. Te invitamos a reflexionar sobre este periodo, a cuestionar y a debatir. ¿Qué lecciones crees que son más relevantes hoy? ¿Qué desafíos quedan por enfrentar como sociedad? Déjanos tus comentarios y acompáñanos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando las historias que marcaron a países del mundo actual. Muchas gracias.